Si hay un personaje que se ha pronunciado sobre el referendo revocatorio en Venezuela, es el expresidente del gobierno español, Felipe González, a quien precisamente quiero saludar. Presidente González, en primer término, gracias por su tiempo y gracias por estar en NTN 24. Gracias, es un placer. Presidente, usted ha insistido en que el referendo revocatorio en Venezuela debe realizarse en el 2016, de lo contrario perdería sentido. ¿Pudiera ampliarnos el porqué de su postura y su insistencia? Bueno, en primer lugar porque es un derecho, y es un derecho de los ciudadanos. Ahora que me habla del referéndum revocatorio y veo que ni siquiera hay una agenda para las elecciones que deberían ser antes de final de año de la gobernatura, digamos que la exigencia de que se cumpla la Constitución en tiempo y forma es una exigencia democrática, de respeto a la institucionalidad. Entonces, si el referéndum revocatorio no se produce en 2016, no tiene el efecto renovador que el propio referéndum necesita en la propia visión de la Constitución bolivariana. Esa era la voluntad del constituyente. Si a mitad de mandato los ciudadanos no estuvieran de acuerdo con el presidente o con cualquier otra autoridad electa, tienen el derecho a revocarlo. Por tanto, no tendría sentido que se desplazara de una manera poco respetuosa con la legalidad para el año siguiente y quitarle el efecto que tiene desde el punto de vista democrático. Ahora, presidente González, esto es algo que tendría que tener claro tanto el gobierno como la oposición. Y le digo esto porque hay sectores que señalan que fracciones de la oposición estarían dispuestas a esperar. Pero no tienen, vamos a ver, no tiene ningún sentido, porque en realidad el referéndum es cierto que lo que busca es una salida política a una crisis gravísima, pero que es la crisis que se ha provocado por parte del gobierno, de la propia gestión gubernamental. La previsión constitucional es que cuando los ciudadanos no estén de acuerdo o decidan que van a opinar sobre la gestión del presidente de la República, tengan derecho a hacerlo. Pero si su opinión se expresa en el momento en que ya eso no tiene efecto jurídico, porque puede salir el presidente, pero decidir que un vicepresidente continúe el mandato, se quita la virtualidad del revocatorio. Es verdad que ha habido confusión, a veces incluso entre los líderes de la oposición. Por eso trato de aclarar que el revocatorio es un derecho de los representados, no de los representantes, y que está previsto para que los representados expresen su opinión directamente, con efecto revocatorio, sobre los representantes, en este caso sobre el máximo representante, que es el presidente de la República. El 1 de septiembre ha sido convocada la marcha que se denomina La Toma de Caracas. Presidente González, cuando faltan 2 días para esta protesta que ha sido convocada por la oposición, se señala que es pacífica, constitucional, el saldo a hoy es prohibiciones de vuelos privados y de drones, allanamientos en casas de opositores, secuestros, detenciones de líderes de la oposición, traslados a cárceles de alta seguridad, amenazas por parte del gobierno ante una protesta que pareciera va a tener amplia convocatoria, confirmaciones de un presunto plan de acciones violentas y interferencia en las caminatas que desde diferentes puntos del país están yendo hacia Caracas. El gobierno está expresando temor a la ciudadanía. Lo peor que puede ocurrir en una democracia es que los representantes, en este caso el gobierno, teman a la ciudadanía, que quiere expresarse democráticamente, quiere expresarse pacíficamente, y el gobierno tiene la responsabilidad, repito, la responsabilidad, lo digo a 48 horas, incluso llamando al presidente Maduro a esa responsabilidad de garantizar que se ejerce el derecho ciudadano a movilizarse pacíficamente
sin ninguna violencia, sin ninguna extorsión. Es verdad que si había 80 y pico presos políticos hace unos meses, ahora debe haber 120. Es verdad que no hay ninguna explicación que pueda sustentar un trato tan inhumano como el que se ha hecho con el exalcalde Ceballos. ¿Cómo es posible que irrumpan en la vivienda y se lo lleven a la cárcel? ¿Cómo es posible que siga habiendo detenciones arbitrarias? ¿Cómo es posible que haya una especie de movilización de Fuerzas Armadas y de otros instrumentos frente a un deseo constitucionalmente reconocido de movilización de la ciudadanía? O sea, la verdad es que yo creo que el gobierno tiene miedo, que es la peor de las situaciones, y quiere transmitir ese miedo a la población. Pero por favor, que busquen una convivencia pacífica, sin descalificaciones. La convocatoria es pacífica y esa convocatoria pacífica va a expresar algo que es lógico, que es el malestar por la inseguridad, el malestar por la escasez de alimentos, el malestar por la escasez de medicina, el malestar del país por una gestión que está llevando al país más rico de América Latina a una ruina total. Pero la gente tiene derecho, yo diría que tiene derecho y obligación de manifestar su descontento de manera pacífica. Y el gobierno tiene la obligación ineludible de garantizar la paz, el carácter pacífico de la movilización. El gobierno acepta, presidente González, que tiene obligación, pero señala de garantizar la paz en el país. Y ha señalado que todos los movimientos que ha hecho no tienen otro fin que no sea desarticular un plan que solo busca sembrar el caos. No, pero claro, toda la fuerza, todas las armas, todas están en la parte del gobierno. No tiene ninguna justificación. Vengo oyendo decir algo que no se sostiene. Incluso vengo oyendo decir que esta terrible crisis económica que nunca en ninguna época ha conocido Venezuela es una crisis provocada por la oposición, por el empresariado, por fuerzas internacionales ocultas. Por favor, es el fracaso del modelo y sobre todo el fracaso de una gestión. Y cuando una gestión fracasa hay que dar salidas democráticas. Y las salidas democráticas, entre otras cosas, forman parte de ese paquete constitucional que son el revocatorio. Ya me he dirigido por escrito y en público al propio presidente Maduro. No es posible que diga que quiere dialogar al mismo tiempo que descalifica, que mantiene y aumenta el número de presos de conciencia, con 1000 excusas, sin ninguna garantía, garantías de las que están en la Constitución, o que diga que la situación económica es la consecuencia de una guerra económica. Será la guerra que se hace a sí mismo, la inoperancia, la falta de eficacia del gobierno para gobernar la situación económica de Venezuela. ¿A dónde lleva este deseo del gobierno venezolano de aferrarse al poder en medio de esta crisis que está consumiendo el país? A ninguna parte. Vamos a ver, el problema no es que la oposición ponga condiciones, que no me parece la expresión correcta, lo situaré. No es posible que le pidan a la oposición que abra un diálogo con la intención de pactar para superar los graves problemas de Venezuela, negándole el derecho a expresar su discrepancia mediante una represión que encarcela a los líderes de la oposición. No es posible. Dicho en otros términos, ¿cómo es posible que se sienten los representantes de la oposición teniendo presos políticos o negándoles el derecho a ejercer constitucionalmente el revocatorio? Yo la verdad es que creo que si el presidente Maduro no quiere ir al revocatorio, él unilateralmente puede dimitir y convocar elecciones. Si no hubiera querido un revocatorio, hubiera aceptado la ley de la Asamblea que acorta el mandato. O sea que siempre hay salidas democráticas, pero lo que no es posible es negar el ejercicio de los derechos constitucionales y decir que se quiere dialogar.